כשאדם נכנס לעבודת השם, אזי הדרך שמראה לו התרחקות. כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראה לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים. Quiero que hoy hablemos de un tema muy importante, un tema muy especial para todos aquellos que amamos y alabamos el santo nombre del Creador, único y verdadero, que esté con nosotros y nos acompañe. He titulado este video La luz y la oscuridad, y con el transcurrir de este video se darán cuenta del motivo por el cual lo he titulado así. Y sin más preámbulos, comencemos. Vamos a Oseas 4:6, y el versículo dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Importante entender que, como ya lo he dicho en otros videos, la palabra ley se tradujo casi siempre de la palabra Torah. Entonces, si vemos la parte del versículo donde dice la ley de tu Dios, la ley se traduce de Torah, de la cual podemos tomar el significado de enseñanza o instrucción. Entonces, tomemos la siguiente traducción de este versículo: mi pueblo fue destruido porque le faltó Torah, conocimiento de la enseñanza de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste la Torah de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Y por qué viene esto? Por la confusión, luz y oscuridad. Los hijos de confusión, que se dejan arrastrar por diversas corrientes, no entienden que Dios es inmutable, no tiene variación, Él es eterno. Entonces su palabra igualmente lo es. Esta enseñanza que Él dio fue para siempre, no fue por un solo instante, no fue para unos cuantos, fue para su pueblo. Y si hemos entendido la palabra del Rey de Reyes correctamente, las palabras del Maestro, entonces debemos entender que el Señor nos hizo su pueblo, nos hizo su pueblo santo. Somos de Él y para Él, y debemos comportarnos como tal, como hijos del Rey. ¿Y cómo sabemos cómo comportarnos? Pues con su enseñanza. Si no la entendemos y si no la estudiamos correctamente, pues nos vamos a perder, vamos a perecer. Tal cual lo dice este versículo, dice: yo te echaré del sacerdocio. La palabra sacerdocio se traduce de la palabra Cohen, y ese Cohen viene, o se fue instituido, el Cohen fue Aarón, el hermano de Moisés. Él era el Cohen, y la palabra sacerdote usted la puede entender de aquel que ministra a Dios, o sea, ese que está cerca de Dios. ¿Entienden la palabra tan maravillosa? El Señor quiere que nosotros estemos allí, en su lugar santo, en su lugar sagrado, cerca de Él. Pero si ustedes son de los que no practican la ley de Dios, los mandamientos, las enseñanzas de Dios, la instrucción de Dios, pues nunca entraremos en su secreto. Este video lo he pensado, meditado y orado con el fin de que entendamos un poquito más, de que el Señor nos dé un poco de revelación y de entendimiento, porque de Él es la revelación y el conocimiento. Por más que nosotros busquemos, nunca encontraremos nada si Él no lo manifiesta.
Por eso quiero que entremos un poco en profundidad esta noche, en este momento, con la bendición del Eterno. Veamos el capítulo 4 de Oseas, desde el versículo 1 hasta el 12. Versículo 1 dice: oíd palabra del Eterno. Yo tomé el nombre que ponían aquí en la traducción Reina Valera y la cambié por Eterno. ¿Por qué? Porque la palabra que usan, o los nombres que usan para referirse al Creador, en muchas ocasiones podemos estar violando el tercer mandamiento: no tomaréis el santo nombre de tu Dios en vano. Esa palabra vano es como a la ligera, como tomarlo por tomarlo. Entonces nos podemos referir al Padre, al Creador. Podemos decir el Creador, porque Él es el Creador, o sea, es un título que es solamente y exclusivo de Él. Podemos decir el Eterno, porque también es un título exclusivo de Él. ¿Quién más puede ser eterno sino Él? Entonces, por eso yo lo he cambiado. Oíd palabra del Eterno, hijos de Dios, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Si ven para dónde va el Señor bendito y maravilloso. Todos estos profetas menores que llaman, nos dieron profecías para los días finales, ¿sí? De cómo sería el carácter de los hombres de los últimos tiempos, su comportamiento y lo que sucedería en la tierra. Pero hoy en este video creo que vamos a descubrir que el Señor contó el final de la historia desde el principio. Desde el principio reveló todas las cosas. Tal vez nosotros no lo hemos entendido. ¿Y qué más que a nuestro tiempo se puede aplicar este versículo donde el Señor, donde la palabra de ese profeta dice que el Eterno contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad? Recuerden que el Mesías, el ungido Señor, el único que nos puede llevar ante el Padre y hacernos salvos y aceptos a Él, es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él mismo nos enseñó qué misericordia quería. Y Él nos dio conocimiento del Padre, y así nos entregó. Dijo: las cosas que me enseñaste se las he enseñado a ellos. Si ven, toda la palabra de Dios está complementada una con otra, no falla en ninguna parte. Versículo 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra. Recuerden que los profetas y el libro de las Revelaciones hablan de la cantidad de muertes que vienen. Nosotros estamos dormidos, sin conocimiento, sin entendimiento. La palabra del Señor nos lo ha revelado con mucho tiempo de anticipación. Espero que estén preparados. La tierra se enlutará, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Espero en un próximo video estarles mostrando las muertes masivas de animales que han sucedido en los últimos 2 años, o menos, el 2015 y lo que va corrido de este año 2016. Versículo 4: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado a mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Eterno. Tengan en cuenta que les está hablando a gente que tiene un supuesto conocimiento del Creador. No está hablando de aquellos que están alejados del Eterno. No está hablando de aquellos que no creen en el Eterno. Está hablando de los supuestos hijos de Él. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, dice el Señor. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. En la Biblia tanto fornicación significa tanto el tomar o tener relaciones inmorales fuera del matrimonio, como llegar o ser idólatra, ¿sí? Porque esa es una fornicación en contra del Eterno. Eso ustedes lo pueden encontrar en diversos libros de la Biblia, donde llama ramera a su pueblo por exactamente esa conducta de idolatría. En el libro de Amós hay una muy buena ejemplo de esto. La consulta que hacen al ídolo de madera, el leño le responde, espíritu de fornicaciones. Todo esto está encaminado a la lujuria del hombre, pero no solamente por la carne, sin deseos de sexo, sino también esos deseos religiosos, de ellos ser quienes imponen sus leyes y sus creencias, no seguir la verdad del Eterno. Esto es lo que el Creador bendito nos está reprochando acá. Pasemos a Romanos. Veamos qué nos dice Romanos. Capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto ocurre por falta de conocimiento del Eterno. Todo esto pasa por allá. Por eso vamos hoy a conocer un poco más del Eterno y de su grandeza. Sumerjámonos en Él. Confiemos en Él, en su espíritu, que ese viento, porque en hebreo la palabra que se utiliza para viento se utiliza para espíritu, es la palabra ruach, y esa palabra se utiliza para los dos. Cuando se refiere al Señor, pues dice ruach Elohim, el espíritu de Dios, y si no, pues dice un ruach, un viento, pero es muy disidente que se puede utilizar para los dos esta palabra maravillosa. Vamos a Génesis 1. Podrán pensar ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver Génesis 1 con el conocimiento o crecer en el conocimiento de Dios? Pues exactamente tiene que ver absolutamente todo, porque cuando uno conoce un poquito más al Padre, al Creador del cielo y de la tierra, se da cuenta que sus palabras son sabias, profundas, no son superficiales como las de los hombres que hablan y cuentan historias por contar, sino que
Él es maravilloso. Entonces, con una sola palabra que Él nos dé, podemos estarla meditando todo un día, que tal vez ni le encontremos al final del día el entendimiento, solamente por la voluntad de Él. Veamos hoy con otros ojos y desde otra perspectiva estos versículos que quiero compartirles sobre conocimiento del Eterno, de su palabra maravillosa, para que crezcamos hoy. Génesis 1 dice, vamos a estar de los versículos 1 al 6. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hasta allí este capítulo de Génesis 1. Vamos ahora a Génesis 8, versículos del 6 al 11. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas aún estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Bueno, hasta allí los versículos que les quería leer del Génesis 1 y 8. Ahora permítanme contarles un cuento. Y este cuento, cuando alguien les pregunte, muy claramente les pueden decir ustedes que es un invento de Diego, un invento mío. Este me lo inventé yo de la palabra, para que no vayan a decir que eso es lo que dice la Biblia. No, es algo que yo cuento. Y dice así: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Behaaretz tohu babohu, y la tierra estaba desordenada y vacía. Behoshech haitá tejón. Perdónenme, yo corrijo acá. Dice así el versículo 2 de Génesis: Behoshech al penei tejón, y la oscuridad estaba sobre el abismo. Beruach Elohim merajefet al penei hamaim, y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, estaba sobre la faz de las aguas, puede traducirse. Ahora tomemos la historia de la siguiente manera. En el principio estaba la oscuridad sobre las caras del abismo. El abismo se puede entender como el fondo del mar, como la profundidad del mar, de las aguas. Y en este caso voy a decirle que las aguas son muchas gentes, como vemos acá. Entonces la oscuridad estaba sobre muchas gentes, muchas cantidades, y estaba sobre sus rostros, estaba sobre la faz.
sobre sus rostros. Y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de estas aguas. Veamos que Noé envió primero un cuervo a revisar cuando las aguas, a ver si las aguas ya habían bajado. El cuervo, recuerden que es oscuro, y dice que este iba y venía hasta que no volvió más. Mientras que la paloma, que es blanca, iba y como no encontró dónde posarse, revoloteó, no encontró dónde posar, volvió a Noé. Y Noé volvió, esperó un tiempo y volvió y la envió. Y la paloma fue y le trajo una rama de olivo. Recuerden para qué se utiliza los olivos, las olivas, para hacer aceite, y con ese aceite se utilizaba para muchas cosas importantes, una de ellas para ungir al rey, y otra mucho más importante para mí, y es para las lámparas que estaban dentro del lugar santo, el lugar sagrado, donde iluminaban ese olivo. Entonces lo que les quiero decir yo con este cuento es: ¿qué tal si lo que el bendito Creador nos estaba enseñando y diciendo es que la oscuridad se posa fácilmente sobre las muchas aguas, y estas aguas son profundas, mientras que la luz revolotea hasta que encuentra dónde posarse? ¿Sí? ¿Entienden lo que les quiero decir con esta historia? Miremos estos puntos especiales. Génesis 1:2. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra que se utiliza es tohu vabohu. Yo les pongo este ejemplo. Si a usted le dicen que usted está desordenado y vacío, o desordenado y sin sentido, ¿qué le están diciendo? En resumen, que usted tiene una vida disoluta o sin propósito, ¿verdad? No hay propósito en usted, está desordenado, o sea, no está haciendo nada con su vida. Pues este es el carácter que se utilizó para describir a esa tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba sin propósito, no estaba cumpliendo su propósito. Aplíquenlo hoy a nuestros días, aplíquenlo a Oseas 6, a Oseas 4:1. El Señor tiene contienda contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad. ¿Entienden ahora lo que les quiero decir con la luz y la oscuridad? Sigamos en el versículo de Génesis 1. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo se traduce de una palabra que es del hebreo, que es la palabra tejón. Esa palabra tiene diversos significados, todos encaminados hacia el mismo sentido, como hacia lo profundo de la oscuridad, como si hacia las tinieblas, hablando en el sentido ocultista. Esa es la parte que traduce esa palabra, la palabra tejón. Y la palabra que sigue en ese mismo versículo, el Espíritu de Dios, nosotros encontramos en esta traducción de Reina Valera que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero realmente la palabra que está allí es esta palabra que dice Beruach Elohim merajefet al penei hamaim. Merajefet se traduce como revolotear, por lo cual yo les decía que la paloma revoloteaba hasta que encontraba donde posarse. Revoloteaba. ¿Ven el sentido de a dónde llega
esta palabra preciosa y maravillosa, el Espíritu de Dios revolotea hasta que encuentra dónde posarse. Génesis 8:11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Con este punto, para que terminemos, la palabra que se traduce y entendió Noé es la misma raíz de la palabra que se utiliza en Oseas 4:6 para decir falta de conocimiento. La palabra en hebreo da'at. Cuando dice y entendió, dice y vedat Noé que las aguas, o sea, Noé tuvo conocimiento que las aguas se habían retirado. Esto es, digamos que lo que el Señor recrimina o llama la atención a su pueblo, que su pueblo perece, se pierde por falta de da'at, falta de conocimiento, conocimiento de Él, conocimiento de la vida, que es el Eterno, conocimiento de su ungido Salvador, conocimiento del propósito que tuvo el ungido Salvador al venir acá. Todos sabemos la historia. Vino, lo crucificaron, lo sepultaron, resucitó y ya. Ese no es el conocimiento que el Maestro nos dejó. No es ese. El conocimiento que el Señor nos dejó es entender el por qué Él lo hizo, entender el por qué Él tuvo que hacerlo para que nosotros tuviéramos vida en su sacrificio y en su resurrección, porque si no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Pero allá es donde nosotros tenemos que ir a conocer por qué el Señor hizo y estableció cada paso como lo estableció, como lo ha puesto y como debemos vivirlo, usted y yo. No, nadie más, ningún otro puede vivirlo por usted. Usted es el que debe vestirse, calzarse con la palabra del Señor, con el amor del Señor, con la protección del Señor. No hay nadie fuera de Él. Así que si me lo permite, le digo que el Señor revolotea sobre nosotros hasta que encuentra dónde posarse, hasta que encuentra sobre quién posarse. Y hay una palabra también muy importante que se utiliza en el Génesis 1:2, era que la oscuridad estaba con una palabra que es penei, que se puede utilizar lo utilizan para la faz o sobre, pero que esa palabra también nos da para panav, que es como enfrente de, y lo mismo para la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la misma palabra panav o penei, pero es la misma raíz de panav, que es enfrente. Así que podemos tener muy en cuenta que el Señor nos dice que Él está frente a nosotros, si nosotros lo tomamos a Él, a su enseñanza, a su voluntad y a su amor. Que el eterno Rey y Señor de todo cuanto existe los bendiga